¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Un debate sobre el liderazgo de Evo Morales, esta vez entre Omar Aguilar, exdiputado del Movimiento al Socialismo, quien en los últimos meses se alejó definitivamente de las filas del Movimiento al Socialismo. Su debate es contra Leonardo Loza, senador del Movimiento al Socialismo. Los temas en cuestión son la renovación en el interior del partido del Movimiento al Socialismo, si Evo Morales será candidato a la presidencia el 2025 y si es prematuro internamente para el Movimiento al Socialismo hablar de candidatos del 2025. También al respecto de los mensajes ególatras de Evo Morales. Escuchemos este debate y luego continuamos. Muchas gracias, John. Un abrazo, un saludo a usted, su programa, y a través de la radio y su programa, un saludo y un abrazo a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. Un abrazo, senador. A ver, una de las primeras cosas que sale de las declaraciones el día domingo de Evo Morales es de una división al interior del MAS. Y se refieren a nos quieren dividir. ¿Cómo es esta división que se está presentando al interior del MAS, senador Loza? Yo creo que hay que interpretarlo bien. Él dice nos quieren dividir. Eso no significa que hay división. Claro, habrá algunas intenciones. Ustedes como comunicadores y nosotros también sabemos, apareció un discurso raro después de las elecciones subnacionales, que la renovación, que la juventud, que la rosca del Evo, diferentes cosas. Entonces, a consecuencia de eso, nosotros como Trópico hemos hecho una profunda evaluación, análisis, inclusive a nivel de todo el departamento de Cochabamba. Hemos analizado en la bancada nacional de diputados, senadores del país, del Movimiento al Socialismo, para expresar de que acá nadie se divide, nadie divide. Vamos a marchar unidos en torno al liderazgo del Evo Morales y, por supuesto, ayudando, coadyuvando, defendiendo el gobierno de Lucho y David. Esa es la línea discursiva, ideológica, política que hemos lanzado frente, recalco, algunas voces que no solo son de ahora, sino desde antes siempre quisieron, de afuera y adentro, dividir al movimiento al socialismo. ¿Habrá gente que no quiera a Evo Morales dentro del propio MAS, del actual MAS y el gobierno? No sé si no lo quieren, no creo en eso, pero hay gente que a título de la renovación, que la vieja rosca, intentan confundir a nuestros hermanos militantes, y eso preocupa, y por eso no solo nos preocupamos, sino nos ocupamos a cómo unificar el movimiento al socialismo con el pensamiento de que solo con la unidad podemos garantizar el desarrollo del país, la estabilidad del país y el continuar de nuestro gobierno nacional. Bien, permítame un segundito, señor Loza, estamos también con el ex militante del MAS y ex integrante de la Asamblea también del MAS plurinacional, don Omar Aguilar. Don Omar Aguilar, un gusto saludarle, ex senador del MAS, quiero decir, muy buenos días y bienvenido a Fides. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, John? Muy buenos días, agradecido como siempre por la posibilidad de dirigirnos al país a través de Radio Fides. Por supuesto, un saludo cordial al compañero, al senador Loza. Señor Omar Aguilar, ¿hay división en el MAS? ¿Cómo está el MAS? ¿Por qué se habla de al menos intentos de dividir al movimiento al socialismo? Mire, yo creo que Leonardo va a coincidir. Lo que pasa es que el MAS, a partir del 2005, obviamente, donde Evo Morales logra el triunfo por primera vez con el instrumento político más IPCP, en los diferentes años se ha venido fortaleciendo con diferentes organizaciones sociales, con organizaciones campesinas, con juntas vecinales, gremiales, y también algunos otros sectores de profesionales, ¿no? Yo voy a utilizar una palabra de un ex asambleísta del MAS departamental. Es decir, hay un entrismo, ¿no? Es decir, el MAS se ha hecho tan grande que ha habido ya diferencias, inclusive de tipo ideológicas, ¿no es cierto?, al interior del MAS.
Otros que, bueno, también ven que puede surgir otras nuevas corrientes, como por ejemplo la corriente que apoya a David Choquehuanca o la corriente que también le podría apoyar a Luis Arce Catacora. Es decir, pero bueno, donde sí no se le puede discutir la lealtad de su militancia es precisamente los hermanos campesinos, ¿no? Desde los sectores periurbanos, los hermanos campesinos, la dirigencia de la CETSU-CD, por ejemplo, obviamente la dirigencia del Chapareco Chambino, o sea, es decir, hay una lealtad cerrada hacia el liderazgo de Evo Morales, es decir, desde esos sectores no se permite renovación alguna, desde esos sectores obviamente se está cerrando pilas, y vale el término, para que Evo Morales obviamente sea el único candidato del movimiento al socialismo del 2025. Esta diferencia ideológica a la cual usted hace referencia, ¿tendrá algo que ver con que hay gente dentro del propio MAS ahora que quiere y no quiere a Evo? Mire, John, Leonardo también sabe, principalmente, no en Santa Cruz, sino también en otros departamentos, ¿no? Nosotros veíamos en algún momento, cuando ya estaba en el interior del MAS, decíamos, cuidado que los caras nos estén invadiendo, es decir, había muchos sectores y muchos actores políticos que se acercaron demasiado a Evo Morales y también se acercaron demasiado al poder político en torno a Evo Morales, es decir, se tomaban las decisiones. Por eso había mucha crítica también desde los sectores sociales, organizaciones campesinas. Decía, a ver, un ratito, se supone que la base social somos nosotros, pero acá en el entorno de Evo Morales hay gente que le está haciendo cometer errores. Hoy permítame decirles, John, y seguramente Leonardo también va a coincidir conmigo, hoy la crítica no es tanto a Evo Morales. Hoy la crítica por la crisis del 2019 se le atribuye a la mayoría, no será a todos, pero a la mayoría de los ministros que en el análisis que se hace se dice de que fueron los exministros en todo caso que le hicieron meter la pata, que le hicieron cometer errores, que no se tomaron decisiones oportunas y que no se tomaron las mejores decisiones acertadas para evitar el golpe. Así que creo que la crítica, reitero, son a esos exministros que hoy quieren volver a tomar la palestra o el poder al interior del movimiento al socialismo. Don Leonardo Loza, ¿está de acuerdo usted con esto que nos dice el ex senador Omar Aguilar? Bueno, en muchas cosas, por supuesto. Primero, mira, el Omar, el MAS ha crecido y es, políticamente hablando, es grande, es muy grande a nivel nacional. Yo creo que es el único instrumento más. Estamos a la recuperación de la señal, es telefónica además. Vamos a volvernos a comunicar con don Leonardo Loza, por favor, un segundo, si es posible, para continuar escuchándolo también. Bueno, mientras tanto, continuamos con don Omar Aguilar. Don Omar Aguilar, a ver, aquí parece quedar claro un mensaje, ¿no?, de fondo en todo lo que ha dicho Evo Morales el fin de semana. Dice, no reconciliación, nos quieren dividir, no renovación. Evo Morales lanza un mensaje, no sé si usted está de acuerdo conmigo. La cosa es conmigo y con nadie más. Soy yo, parece decir Evo Morales. Omar. Yo creo que Evo Morales tiene que dejar de emitir mensajes ególatras, ¿no? Es decir, en política, en lo social, hay un viejo dicho, ¿no? Ni olvido ni perdón. Por supuesto que hay que recordar todo el tiempo, no podemos seguir viviendo de sentimientos. Con eso no quiero decir que Evo Morales se vaya a abrazar con Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? Tampoco estoy llegando al extremo. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, hay que pensar en una visión de país, hay que pensar en la reconciliación entre bolivianos. Finalmente, John, quienes nos enfrentamos el 2019, quienes logramos la crisis política, no fue el pueblo, fuimos los actores políticos, ¿no? Fuimos los representantes quienes estuvimos en la asamblea, quienes estuvimos en el gobierno a la cabeza de Evo Morales, los opositores a la cabeza de Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y el propio Camacho, ¿no? Es decir, nosotros debiéramos haber tenido la capacidad política, debiéramos haber tenido la serenidad, ¿no es cierto?, para poder resolver nuestras diferencias ideológicas y todo aquello en mesas de diálogo, en debates, ¿no?
y no llegar a que nuestra militancia se enfrente, porque finalmente los enfrentamientos han llevado a ¿cuántas muertes? Más de 34 muertes, ¿cuántos detenidos? Don Omar, permítame un segundo, por favor, que ya tenemos la comunicación con don Leonardo Loza, a quien le debemos ese tempito. Don Leonardo Loza, hablamos de este tema, si usted estaba de acuerdo o no con las declaraciones de Omar Aguilar, por favor, que son diferencias ideológicas, y con la gente que estuvo antes, que le hicieron meter la pata a Evo Morales, dice Omar Aguilar. Bueno, muchas cosas, por supuesto. Primero, lo que decía, que el MAS es el instrumento político más grande de la historia del pueblo boliviano, eso es lo cierto. Y cuando eres más grande, pues a veces es más difícil de controlarlos internamente de nosotros, completamente de acuerdo. También completamente de acuerdo con que el liderazgo de Evo Morales casi pocos pueden dudar y discutirlo, sino la gran mayoría tiene mucha aceptación. Por supuesto que no solo es un discurso de ahora ni de Omar, sino es cuestionar a los exministros, siempre ha sido, ¿no? Posiblemente algunos no colaboraron bien, no manejaron bien. Eso es una evaluación que está en curso, que no está decidido. Después, el tema de la renovación, creo que para nosotros el tema de la renovación es algo natural, es algo propio, es algo que nace, es algo que avanza, es algo que crece, no es de noche a la mañana. Entonces, yo creo que estamos en buen camino. Por supuesto, el instrumento político no es una taza de leche, como alguien diría, tiene sus propios problemas a nivel interno. El tema es cómo manejarlo, cómo administrarlo y cómo encajarlo a la realidad del pueblo boliviano. Don Leonardo Loza, Evo Morales deja un mensaje: conmigo es la cosa, ¿no? Soy yo. Para don Omar Aguilar, Evo Morales tiene que dejar de ser ególatra. ¿Evo quiere seguir siendo? Yo creo que Evo es Evo, ¿no? Nadie discute, como decía Sato, su liderazgo. Como persona posiblemente podemos tener nuestras propias debilidades, nuestros propios problemas, nuestros propios egos, como cualquier otro, pero el liderazgo se ha implantado en el país y a nivel de la comunidad internacional. Y hay veces el intentar defender a algunos exministros, por supuesto, nos puede hacer daño. Bien, don Omar Aguilar, el tema de la renovación, ¿se utiliza en algún momento el discurso de nos quieren dividir y estamos para apoyar al gobierno, o dicen estamos con el gobierno de Arce y Choquehuanca? ¿Arce y Choquehuanca son renovación, por ejemplo? Don Omar Aguilar. En este momento, hablar de renovación al interior del instrumento político, o sea, del MAS y PCP, obviamente sería un error, ¿no? Es decir, en este momento, cuando el MAS, después de estas corrientes a la cabeza corrientes, no sé si está a la cabeza David Choquehuanca, por ejemplo, o el propio Luis Arce, pero se ha denotado nomás, yo no llamaría divisiones, pero sí corrientes. Es decir, creo que tenemos unas nuevas opciones, ¿no? Además, en su legítimo derecho democrático de la militancia. Pero en este momento, poner, por decirle a un dirigente como presidente del MAS y PCP, por supuesto que generaría mayor debilidad, y eso hay que ser claros. Pero el MAS, creo yo, debe analizar profundamente, por eso reitero, es prematuro decir si Evo Morales va a ser el potencial candidato del movimiento al socialismo el 2025. ¿Qué pasa? Y ahí yo le lanzo muy respetuosamente al compañero Leonardo. ¿Qué pasa si con estas encuestas que se ha tenido a nivel mundial, entre los 11 mejores presidentes Luis Arce, entre los 5 mejores presidentes a nivel Latinoamérica, qué pasa si Luis Arce llega al 2025 con mejor potencialidad respecto a Evo Morales, con mejor aceptación de la población boliviana? Es decir, que Luis Arce pueda convertirse en la garantía del triunfo del instrumento político MAS y PCP. Es decir, a pesar de eso, Evo Morales va a ser el candidato. Yo se lo he dicho en otro programa, John. Si no hay otra opción de izquierda, yo soy un hombre de izquierda, si no hay otra mejor opción de izquierda, y para que gane un partido de izquierda como es el MAS u otro, yo tengo que volver a votar por el MAS, lo voy a hacer, porque soy un hombre de izquierda. Pero el MAS tiene que aprender, y además ha sido un instrumento, la renovación ha sido un instrumento del fortalecimiento. Se han renovado casi el 95% de los senadores, de los diputados. La renovación le ha garantizado los triunfos a niveles municipales, regionales, departamentales y a nivel nacional. Así que bueno, será el MAS en todo caso quien analice
quién va a ser su potencial candidato el 2025. Leonardo Loza, a ver, encuestas. 79, casi 80% no quiere la vuelta de Evo Morales. Y Arce está dentro de los 10 presidentes en este momento más renombrados de América Latina. ¿Estos números qué le dicen? Bueno, yo creo que no, como el Omar decía, renovación no siempre puede ser un viejo con un joven, es distintos temas. Y además, ahorita hablar de candidaturas, quién va a ser nuestro candidato para las siguientes elecciones sería totalmente equivocado, prematuro, inmaduro. Por supuesto, tenemos en el MAS, al interior del MAS, muchos liderazgos, ¿no? Empezando de Lucho, David, Evo Morales y otros compañeros. Entonces, en ese momento, cuando llegue el momento oportuno, habrá pues un debate nacional. ¿Quién está con mayor respaldo en ese momento como para enfrentar las elecciones nacionales? No siempre es Evo Morales. Yo creo que somos un instrumento político que tiene un profundo debate interno. Y a veces por eso, a veces salen a la luz algunos criterios internos nuestros y tratan de hacernos de creer que estamos divididos. Pero recalco, no. Ahorita el tema es cómo garantizar el gobierno democráticamente electo de Lucho y David. Eso es nuestro interés. Ya habrá el día, el momento, que para debatir quién va a ser nuestro candidato. Por supuesto va a ser nuestro candidato el mejor compañero que esté con mayor popularidad en ese momento. La última consulta, don Leonardo Loza. Esta es una posición de asambleístas de Cochabamba solamente. ¿Qué dicen los demás en el resto del país? No sé si se acuerda, el pasado martes, si no me equivoco, nos hemos reunido al 100% de los asambleístas de los 9 departamentos del país, acá en la ciudad de La Paz, para tocar estos temas internos y cerrar las filas por la unidad del movimiento al socialismo. Entonces, esto no es solo una posición de los asambleístas de Cochabamba, sino es una posición de todos los asambleístas a nivel nacional, por supuesto en coordinación con respecto a nuestras principales organizaciones matrices. Don Leonardo Loza, senador, muchísimas gracias por este tiempo en FIDE, le mandamos un abrazo. Don Omar Aguilar, a raíz de toda esta intervención el fin de semana de Evo Morales, de la gente, sus asambleístas en Cochabamba, ¿qué conclusión saca usted que englobaría todo esto al final? Tal vez repetir lo que en su momento dije, John. Pensé que la crisis de noviembre le iba a dar al MAS un baño de humildad. Creo que los políticos tenemos que darnos un baño de humildad. Creo que los políticos tenemos que entender que el poder es muy pasajero, muy efímero, y de que nuestro principal objetivo y nuestra principal misión es no solamente trabajar por el pueblo, sino a partir de esas crisis como el 2003 y el 2019, y yo creo que los políticos y las autoridades en particular debiéramos garantizar no solamente estabilidad económica, política y social, sino también debiéramos garantizar la paz social, la hermandad entre bolivianos, y para eso obviamente hay que saber perdonar, para eso hay que saber escuchar a todos, moros y cristianos, de derecha y de izquierda, y por supuesto también la justicia debe hacer su parte, juzgar a quienes se tengan que juzgar, procesar a quienes se tengan que procesar, en el marco del debido proceso para que haga justicia, porque si no se procesa, John, también dejamos funestos precedentes, porque si no se procesa, mañana pasado la gente dice, bueno, no se va a llegar a acuerdos, se va a llegar a perdonazos, si vale el término, y no se va a procesar. Es decir, la justicia también tiene que hacer su parte como corresponda, con total independencia política. Así que nuestra misión, reitero, es garantizar paz entre todos los bolivianos. Muchísimas gracias, ex senador. Le mandamos un abrazo y gracias por participar, al igual que el senador Leonardo Loza en la explicación de este tema. La gente sacará sus conclusiones. Esas fueron las palabras de Leonardo Loza, senador del Movimiento al Socialismo, y Omar Aguilar, exdiputado del Movimiento al Socialismo, que se alejó de las filas del Movimiento al Socialismo tras el retorno de Evo Morales a Bolivia. Hablaron sobre la necesidad de la renovación en las filas del Movimiento al Socialismo. Cuando se cuestionó si era prematuro hablar del candidato a la presidencia del 2025 y si este sería Evo Morales, Leonardo Loza aseguró que no se sabe
cuál será la situación política en 2025 o si habrán otros dirigentes más sobresalientes que Evo Morales en el movimiento al socialismo. Al respecto de los mensajes ególatras de Evo Morales, Leonardo Loza manifestó que cada persona tiene sus defectos personales, pero que al interior del movimiento al socialismo, Evo Morales tiene un liderazgo como principal dirigente del movimiento al socialismo, mientras que todos estos hechos fueron totalmente criticados por Omar Aguilar, quien dijo que Evo Morales debe evitar estos mensajes ególatras y evitar hablar de él mismo. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Omar Aguilar y Leonardo Loza? ¿Qué opinan ustedes sobre la posibilidad de que Evo Morales sea candidato el 2025? ¿O creen que aún falta mucho para hablar sobre los candidatos que se postularán a la presidencia el 2025? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras tanto de Leonardo Loza como de Omar Aguilar.